Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a enseñaros cómo mantener Pogonas Babies desde recién nacidas hasta los 6 meses más o menos. Voy a intentar hacer un vídeo diferente a lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, el tema del papel absorbente, para el tema de la humedad, todo eso, yo la verdad que no lo veo tan bien como mucha gente lo ve, y en este vídeo lo voy a explicar el por qué. Vamos a empezar, a ver, por ejemplo, decoración, sustrato, ninguno. O sea, yo bajo mi punto de vista, en Pogonas Baby no hace falta ponerles nada. Como mucho, por ejemplo, en este vídeo, esta es una de mis instalaciones. Como veis, pongo una piedra debajo del foco para que tenga una temperatura. Es la única decoración que yo les tengo. ¿El por qué? Pues por ejemplo, pues a la hora de hacerles de comer, si les echas grillos, si empiezas a ponerle mucha decoración, muchas tonterías por medio, al final se esconden ahí y ellas se quedan sin hambre, y por eso muchas veces pues se atacan unas a otras y se cortan dedos y muerden colas y hacen cosas pues que no tendría que pasar si las cosas se hicieran bien hechas. Luego, en el tema de iluminación, lo necesario, pues un punto de calor, un foco de calor, y una luz UVA 10.0. Lo único que necesitas. Luego, como veis aquí en esta imagen, la parte de abajo hay una manta de calor, que bueno, yo la suelo usar en invierno porque si por ejemplo la temperatura donde yo las tengo baja de los 20 grados, pues por la noche pues las dejo para que se encienda y no baje de esa temperatura, ya que si bajara de esa temperatura para ellas pues sería bastante peligroso. Voy a matizar una cosa: yo cuando son recién nacidas el punto de calor pues en vez de 40 pues a lo mejor lo tengo a 35 o 36 grados. Lo hago subiendo la lámpara para arriba, o sea, el punto de calor lo subo para arriba y ya está. Y luego cuando pasa, pues eso, cuando ya tiene una semanita o así, pues ya le pongo la temperatura que tiene un animal adulto. Ahora os voy a contar un poco el tema de la alimentación, cómo sigo yo las pautas para mantener a ellas, ¿vale? Y nada, pues yo, por ejemplo, les doy 3 veces al día de comida. Para mucha gente a lo mejor es demasiado, yo creo que es lo correcto. En la primera toma, desde baby, desde el primer día le pongo verde, aunque no se lo coman. Por ejemplo, estas que estáis viendo aquí tienen más o menos, tendrán unos 10 días. Imaginaros, mirad cómo ya comen. Mucha gente no consigue que coman verde porque no las tienen acostumbradas desde el primer día. Si tú solo las acostumbras al alimento vivo, pues luego es muy difícil. Ven esto que es inmóvil y dicen, esto no me lo como yo. Ahí es el tema, por ejemplo, el color verde, el color rosa, por ejemplo, de los canónigos, la rúcula, la chicoria, pues todos esos colores a ellos les llama mucho la atención. Y si desde el primer día lo haces, pues llegas a conseguir que para ellas sean como si fuera un alimento pues que es móvil. En una de las 3 tomas le meto el calcio y la vitamina D3. Yo esto se lo hago los 7 días de la semana y más o menos lo aguanto hasta que tienen los 6 meses. A partir de los 6 meses, luego a los adultos, por ejemplo, le doy una vez sí, una vez no, más o menos. Ahora os quiero explicar un poco cómo hago yo lo de los grillos, cómo le pongo yo el calcio. Mira, ahora como veréis, mira, pues cojo un bote, cojo la cajita de grillos, aquí he puesto poquitos para que veáis, tampoco quería poner muchos. En el bote tengo el calcio más la vitamina D3 y lo echo todo ahí. Lo echo poco a poco, que no salte ninguno, si se escapa alguno pues lo coges y ya está. Cierras el bote, que tenga tapa, y lo remueves. Y así se queda todo espolvoreado y se mantiene todo el calcio y la vitamina en el grillo. Y la forma que yo tengo de ponérselo, pues bueno, pues ahora lo ves, mira, cojo el bote, lo inclino un poquito y que vayan saliendo poco a poco. ¿Sabes qué pasa? Que si lo echas demasiado, pues pierdes todo el calcio y la vitamina que tienes, y entonces estarías siempre rellenándolo y gastarías un montón. Lo mejor es así, si no, un poquito con la mano le vas dando y lo vas echando y ya está. Y como veis, no veis cómo van comiendo. También les llama mucho la atención, cuando están blancos le llama más la atención que cuando están sin calcio. Bueno, y ya por último, el tema de la hidratación, cómo le hago yo para que ellas beban. Ahora lo veréis un poquito más para adelante. Cojo un pulverizador y les voy echando. Lo hago unas 2 o 3 veces al día. Las pulverizo directamente a ellas, un poco también por el terrario para que quede algo de gota.
Y nada, y si veo por ejemplo que ahora un poquito más para adelante del vídeo se verá que hay alguna que tiene pues más sed de lo normal, pues insisto más en ella y le echo un poquito más de agua a ella. El tema del terrario mantendrá un ratito la humedad, pero bueno, aunque te pases un poco de agua no pasa nada, porque pensar que está esto a 40 grados, o sea que se seca en unos minutos, como aquel que dice. Esta es la que me refería, la que se ve aquí arriba. Esta por ejemplo no ves que tiene más sed, intenta agachar la cabeza, que eso es síntoma de que tiene bastante sed. Es como que se quiere poner, quiere meter la cabeza en el sitio donde está el agua. Y bueno, y ahí le insisto bastante más para que beba. Las otras por ejemplo pues se ve que estaban hidratadas y no tenían tanta sed y van moviendo alguna la boca, pero no todas. Y nada, y como veis pues eso, se van subiendo. Mira, esta vez ella sigue bebiendo, ¿vale? Pues le echo un poquito más y ya está. Lo de poner un cacharro con agua, pues no está mal pensado tampoco, se le puede poner. Lo único malo es que muchas veces que si no están muy atentos, pues ellas se meten dentro, se ponen unas encima de otra y llegan a ahogar a algunas de sus compañeras. Si lo haces, pues mira, como veis aquí en el vídeo, un dedo de agua y vigilarlas. Y poco más, la verdad que con eso mantiene también. Si ellas tienen sed, pues beben y ya está. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que no hay muchos vídeos desde cero, casi siempre son pogonas adultas y me parece interesante de pogonas babies que recién compras, pues tener una referencia para poder sacarlas adelante. Espero que el vídeo os haya gustado. La verdad que lo hago con la mejor de las intenciones, intento pues decir y aplicar mis conocimientos para que todos vosotros pues podáis lucraros de ello. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.